Es extraño cómo, con el tiempo, ciertos recuerdos se vuelven nebulosos mientras otros se quedan marcados a fuego en tu mente. Hay detalles de aquella misión en la selva lacandona que ya no puedo recordar con claridad. El sudor pegajoso que se acumulaba bajo mi casco, el zumbido incesante de los insectos, o el cansancio constante que amenazaba con detenernos en seco. Pero hay algo que jamás olvidaré: el rostro del guía que desapareció y cómo, desde ese día, comenzó a aparecer en nuestros sueños. Antes de la misión, mi vida era más simple. Cumplía con mis deberes como soldado. Los entrenamientos eran duros pero predecibles, y las misiones anteriores no me habían dejado cicatrices permanentes. Siempre había sentido que la disciplina y la rutina me protegían de lo desconocido. En nuestra unidad, el orden lo era todo. Una estructura rígida que nos mantenía cuerdos en situaciones que, de otro modo, nos habrían hecho perder la cabeza. No podría decir lo mismo de lo que ocurrió en la selva. Nos enviaron a explorar una zona remota de Chiapas, en lo más profundo de la selva, con el objetivo de identificar posibles rutas de acceso para futuras operaciones. Todo era bastante estándar, al menos al principio. La zona era densa, casi impenetrable en algunos puntos, y las lluvias constantes la convertían en un lodazal. Por suerte, contábamos con un guía local. Un hombre delgado y curtido, de rostro marcado por el sol y una expresión que apenas cambiaba, aunque noté algo en sus ojos que nunca pude describir del todo. Era como si supiera algo que nosotros no, como si cargara con un peso invisible. Nos advirtió de muchas cosas: no separarnos, no beber agua de ciertas corrientes, no avanzar al caer la noche, reglas básicas de supervivencia en la selva, pero también nos lanzó advertencias menos claras, casi como si fueran supersticiones. Nos dijo que, en las noches más oscuras, la selva tenía su propio lenguaje, que había sombras que no debíamos mirar directamente. En ese momento, tomamos sus palabras como parte del folclore local, algo que decían los lugareños para asustar a los forasteros. Las primeras horas de la misión fueron agotadoras pero sin incidentes. Caminábamos durante horas, usando machetes para abrirnos paso entre la vegetación. El aire era denso y la humedad insoportable. Hablábamos poco, el agotamiento pesaba sobre nosotros. El guía iba siempre al frente, silencioso, como si formara parte de la selva misma. A veces, se detenía y levantaba una mano para señalarnos algo: un sendero oculto entre los árboles, una señal grabada en un tronco, nada fuera de lo común, hasta que dejó de estar ahí. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido. En un momento estaba delante de nosotros, y al siguiente, había desaparecido. No oímos gritos, no escuchamos el sonido de alguien corriendo, simplemente ya no estaba. Lo llamamos varias veces, primero en tono moderado, luego gritando su nombre. La selva respondió con su silencio opresivo. Uno de los hombres, más nervioso que los demás, sugirió que se había adelantado, o que se había desviado por alguna razón. Lo lógico era pensar que se había perdido, pero algo en mí no lo creía. Nos dividimos en pequeños grupos y comenzamos a buscarlo, pero no había rastro alguno. Ni huellas, ni señales de lucha, ni su voz llamándonos desde algún rincón de la selva. Era como si la tierra misma lo hubiera tragado. Después de horas de búsqueda infructuosa, nos vimos obligados a detenernos y acampar por la noche. No podíamos avanzar sin él, pero tampoco podíamos quedarnos mucho tiempo en el mismo lugar. Esa noche, cuando finalmente logré cerrar los ojos, lo vi en mis sueños. Estaba parado frente a mí, mirándome con esos ojos que siempre me habían inquietado, pero su expresión era distinta ahora. Había algo desesperado en su mirada, una urgencia que no pude entender. Movía los labios como si intentara decirme algo, pero no lograba oírlo. Cada vez que trataba de acercarme, la selva a su alrededor parecía engullirlo, tragándolo en sombras. Me desperté sudando, el corazón martillando en mi pecho. No dije nada a mis compañeros, pero descubrí, al compartir el desayuno, que no era el único que había tenido el sueño. Uno por uno mis compañeros admitieron haber soñado con el guía. Todos lo habían visto en distintas situaciones, pero siempre con el mismo patrón, él tratando de advertirnos de algo que no podíamos entender. Al principio lo tomamos como una coincidencia, una manifestación de la preocupación colectiva por su desaparición, pero los sueños no se detuvieron. Noche tras noche, aparecía en nuestras mentes, siempre con la misma expresión de desesperación.
siempre tratando de transmitirnos una advertencia que se nos escapaba. La situación empeoró. Al tercer día de búsqueda sin éxito, la tensión entre nosotros era palpable. El agotamiento físico y mental nos estaba pasando factura, pero había algo más. La selva misma parecía volverse en nuestra contra. El calor se volvió más intenso, la humedad más densa. El simple acto de caminar se volvió un suplicio, como si el suelo se pegara a nuestras botas, tratando de detenernos. Un día, justo antes del anochecer, uno de mis compañeros se derrumbó. Comenzó a gritar que podía ver al guía entre los árboles, que estaba llamándolo desde la distancia. No vimos nada, pero los gritos eran lo suficientemente reales como para asustarnos. Tratamos de calmarlo, pero no fue posible. Se lanzó hacia la vegetación, desapareciendo entre los arbustos. No volvimos a verlo. Fue como si la selva se lo hubiera llevado, al igual que al guía. Aquella noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Nos turnamos para hacer guardia, pero la paranoia estaba en su punto más alto. Cada sonido de la selva, el crujido de una rama, el aleteo de un pájaro, nos hacía saltar. Y los sueños regresaron. Esta vez, el guía no estaba solo. Lo veía rodeado de sombras, figuras humanoides que se deslizaban entre los árboles, observándonos desde la distancia. Sentía una presión en el pecho, como si estuviera atrapado en un pozo sin fondo. «Tenemos que irnos», dijo uno de mis compañeros una mañana. Su rostro pálido y su mirada perdida me decían que estaba al límite. No podía culparlo. Yo mismo estaba al borde de perder la razón. Algo en la selva nos estaba jugando una mala pasada, y no era solo la desaparición del guía. Era algo más profundo, más oscuro, algo que no podíamos comprender. Finalmente, tomamos la decisión de regresar. Ya no estábamos en condiciones de continuar la misión, y la desaparición de 2 personas lo justificaba. Sin embargo, en el fondo sabíamos que no era solo la misión lo que habíamos perdido. Había algo en la selva que se había llevado una parte de nosotros también. El último día antes de emprender el regreso, uno de mis compañeros me dijo algo que aún hoy me persigue. ¿Y si nunca lo encontramos porque nunca se fue? ¿Y si sigue aquí, con nosotros, todo este tiempo? No quise responderle, pero sus palabras resonaron en mi mente. Mientras recogíamos el campamento, sentí una presencia a mis espaldas, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Cuando me giré, no había nadie, pero sabía, en lo más profundo de mí, que no estábamos solos. Desde entonces, he aprendido a vivir con las pesadillas. Incluso ahora, años después de aquella misión, sigo soñando con él. El guía que desapareció sin dejar rastro, el hombre que trató de advertirnos de algo que nunca logramos entender. Estábamos desplegados en un área remota de la selva lacandona. No era mi primera vez en una misión en una selva tropical, pero algo en el aire era diferente. El calor húmedo se sentía más denso, como si la jungla misma respirara alrededor de nosotros, observándonos. Nos habían asignado vigilar una ruta en la que, según los informes, se habían registrado actividades extrañas, avistamientos, sonidos inexplicables. Nada fuera de lo común en nuestras misiones anteriores, pero esta vez, la sensación de ser observados no era paranoia, sino una presencia tangible. Al principio, nadie decía nada. No queríamos parecer débiles o supersticiosos, pero todos lo sentíamos. Era como si la selva estuviera viva, susurrando a nuestras espaldas. Pasé las primeras semanas adaptándome al lugar. No era fácil. Los insectos eran implacables, el calor insoportable, y el silencio de la noche, extraño. En las primeras horas de la madrugada, cuando el mundo parecía estar al borde de dormir, había algo en el aire, como un murmullo sutil que venía de la profundidad de la selva. Una noche, mientras estaba de guardia, lo vi por primera vez. Habíamos montado una base temporal en una zona despejada entre los árboles, pero por alguna razón, esa noche me tocó una patrulla solitaria, algo que no era habitual. Mis botas se hundían en el barro húmedo, y el sonido de los animales nocturnos retumbaba en el fondo. Fue en ese momento cuando sentí que algo no estaba bien. Era como si todo a mi alrededor se hubiese detenido. El viento cesó, los insectos enmudecieron, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra,
Una figura alta, corpulenta, pero inmóvil, apenas perceptible entre los árboles. Pero cuando avancé unos pasos, lo reconocí. Su figura era inconfundible, incluso en la penumbra de la selva. Un guerrero maya, sin cabeza, vestido con armaduras y plumas que parecían arrancadas de otro tiempo. Permanecía de pie, erguido, con el torso descubierto, cubierto de tatuajes y cicatrices que narraban una historia de guerra y sacrificio. Pero lo que más me horrorizó fue la ausencia de su cabeza. Donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío, y sin embargo, me estaba mirando. Lo sentí, como si sus ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Retrocedí. Mi respiración se aceleraba y mi mano temblaba sobre el rifle, pero no se movió. Estaba ahí, en silencio, esperando. Mi primer instinto fue huir, pero algo en mí sabía que no podría escapar de él tan fácilmente. Di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el campamento, tratando de no correr, tratando de no parecer débil. Pero sentía su presencia a cada paso. No me perseguía, no había ruido de ramas quebrándose ni pasos detrás de mí. Pero sabía que estaba cerca. De vuelta en el campamento, no dije nada. ¿Cómo podía explicarlo sin sonar como un loco? Pero los días siguientes, comencé a notar que no era el único que lo había visto. Uno de mis compañeros, que se había ganado la reputación de ser el más duro entre nosotros, se mostraba más callado de lo habitual. Durante una conversación casual sobre la patrulla nocturna, lo mencionó en voz baja. ¿Has sentido que alguien te sigue en la selva? No contesté de inmediato. Quería escuchar más, saber si había visto lo mismo que yo. Una figura, continuó, alta, sin cabeza. No estoy seguro de lo que vi, pero sé que no lo imaginé. Su rostro estaba pálido, algo poco común en él. Había visto cosas peores en combate, pero esto lo tenía perturbado. Lo observé detenidamente y supe que estaba diciendo la verdad. Lo vi también, confesé finalmente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no con duda. Ambos sabíamos que lo que habíamos presenciado no era algo que los demás entenderían. Esa misma noche, un tercer soldado del pelotón habló sobre oír pasos detrás de él, aunque no había visto a nadie. Uno a uno, más compañeros comenzaron a revelar sus propias experiencias. No todos habían visto al guerrero sin cabeza, pero sentían su presencia, como una sombra que acechaba en la oscuridad de la selva. No pasó mucho tiempo antes de que algunos de nosotros comenzáramos a investigar, a intentar entender qué estaba ocurriendo. Uno de los locales, un anciano que vivía en una cabaña cerca de la selva, nos contó la historia. Hace siglos, los guerreros mayas realizaban sacrificios humanos en esa región. A veces, los sacrificios eran guerreros caídos en combate, a quienes se les cortaba la cabeza como ofrenda a sus dioses. Los que mueren sin su cabeza, dijo el anciano, no encuentran descanso. Sus almas están atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando lo que les fue arrebatado. No sabíamos si creerle o no, pero cada noche, la presencia del guerrero se hacía más palpable. Algunos comenzaron a negarse a hacer patrullas nocturnas, inventando excusas o fingiendo enfermedades, pero era inútil. Incluso en el campamento, lo sentíamos. No necesitabas estar en la selva para saber que estaba ahí, vigilándonos, esperando. La última noche en la selva fue la peor. Me tocó otra patrulla solitaria. Esta vez no podía evitarlo. Estaba nervioso, alerta a cada sonido, cada movimiento entre los árboles. Y ahí estaba de nuevo, el guerrero sin cabeza, de pie, en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Pero esta vez no se quedó inmóvil. Dio un paso hacia mí. El suelo bajo mis pies pareció desvanecerse mientras mi corazón martilleaba con fuerza en mis oídos. Retrocedí lentamente, pero él seguía avanzando, siempre en silencio, siempre sin prisa, como si supiera que no importaba cuánto corriera, no podría escapar. No había ningún sonido, solo el latido de mi propio corazón y la certeza de que no estaba solo. ¿Qué quieres?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no obtendría respuesta. No obstante, en ese momento sentí algo. No era rabia, no era venganza, era tristeza. El guerrero estaba buscando algo que nunca recuperaría.
su cabeza, su paz. Y aunque no podía ayudarlo, sabía que no dejaría de seguirme. De alguna manera logré regresar al campamento esa noche, pero ya no era el mismo. No había escapatoria. El guerrero seguía ahí, en la periferia de mi visión, en el borde de mi conciencia. Sabía que me seguiría hasta el final, hasta que encontrara lo que buscaba. Y no fui el único. Al dejar la selva, descubrí que otros compañeros que también lo habían visto nunca pudieron deshacerse de su presencia. Algunos reportaron haberlo visto en sus sueños, otros sentían su mirada en lugares donde no debería estar. Ahora, cada vez que cierro los ojos lo veo. En las sombras, en el reflejo de los espejos, en el borde de la realidad. No importa dónde vaya, siempre está ahí, esperando. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. No fue hasta que la selva se cerró completamente alrededor nuestro que supe que las cosas no volverían a ser las mismas. Durante el día, la humedad de la selva lacandona se sentía como una manta pesada que se pegaba a la piel, pero era la noche la que realmente dejaba entrever su poder. Las estrellas parecían más lejanas, y cada sonido en la oscuridad hacía que hasta el soldado más curtido mirara por encima del hombro. No era mi primera misión en esta zona de Chiapas, pero algo se sentía diferente esta vez. Había un aire de presagio, como si la propia selva estuviera esperando algo. Nos habían enviado a esa misión para investigar una serie de desapariciones de patrullas locales y civiles. El gobierno no sabía qué estaba ocurriendo, y la idea de narcotraficantes rondando la región parecía una buena razón para enviar a un grupo entrenado. Fuimos despachados con lo mínimo necesario, sin demasiada información, como siempre. Al principio, era solo rutina, largas caminatas por senderos embarrados, el peso de las mochilas y el ruido constante de la fauna, que a veces parecía burlarse de nosotros. No fue hasta el tercer día que encontramos los altares. Habíamos establecido un pequeño campamento en un claro. Era de noche, y el silencio era inusualmente pesado. Mientras limpiaba mi arma, un soldado del pelotón se acercó con algo de preocupación en los ojos. «Necesitas ver esto», me dijo. Dejé lo que estaba haciendo y lo seguí hasta el borde del campamento. A unos metros dentro de la selva, encontramos lo que parecía ser una construcción de piedra, cubierta por ramas y musgo. Un altar. Estaba adornado con símbolos mayas, algunos de ellos conocidos, pero otros eran completamente extraños. No era tanto lo que estaba allí lo que me inquietaba, sino la sensación de que esos símbolos nos observaban, como si nos juzgaran por haberlos encontrado. ¿Esto es parte del recorrido turístico?, bromeó uno de los muchachos, pero nadie se rió. Lo que no sabíamos en ese momento es que ese sería el primero de muchos altares que encontraríamos durante el resto de la misión. Cada uno más inquietante que el anterior, cubierto de inscripciones más complejas, como si estuvieran narrando algo antiguo, algo peligroso. Durante el día, lo discutíamos entre nosotros, intentando descifrar si esto era parte de algún ritual olvidado o simplemente una pieza de historia abandonada en medio de la selva. Pero en las noches, el miedo se hacía más presente. Lo sentíamos en los susurros del viento entre las hojas y en la sensación de estar siendo observados. Empezamos a notar movimientos entre la vegetación. Al principio lo atribuimos a los animales, pero pronto nos dimos cuenta de que lo que veíamos no eran simples sombras. Uno de los primeros en hablar fue el soldado encargado de la radio. A medianoche, se acercó con una expresión que me hizo estremecer. «Vi algo», dijo en voz baja, apenas audible sobre el murmullo nocturno. Allá, entre los árboles, había alguien mirándonos. ¿Otro equipo?, pregunté, intentando calmarlo. No era uno de los nuestros. Parecía antiguo. Esa palabra resonó en mi cabeza. Antiguo. Al día siguiente el ambiente en el campamento se tornó tenso. Ya no éramos los mismos soldados confiados que habíamos sido al entrar a la selva. Las bromas eran menos frecuentes, y las conversaciones se apagaban rápidamente. No queríamos admitirlo, pero sabíamos que algo nos estaba observando. Fue después de encontrar el tercer altar que las cosas empezaron a desmoronarse. Uno de los muchachos, un soldado joven y generalmente tranquilo, comenzó a hablar solo. Al principio creíamos que estaba bromeando, pero pronto nos dimos cuenta de que estaba teniendo alucinaciones. Veía figuras, hombres vestidos con pieles, que lo seguían a todas partes. «Nos están esperando»,
Decía una y otra vez, como si fuera un mantra. Nos están esperando. Lo envié de vuelta al campamento con 2 compañeros, pero esa misma noche desapareció. Lo buscamos durante horas, llamándolo, gritando su nombre, pero la selva absorbía nuestras voces. Todo lo que encontramos fueron huellas que terminaban de repente, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Y después de eso, empezamos a verlas nosotros también. No era un simple juego de sombras, eran figuras, hombres de otro tiempo, cubiertos con plumas y pieles, con ojos que brillaban en la oscuridad como los de un depredador. Se quedaban a la distancia, siempre observando, siempre esperando. Y cada vez que intentábamos acercarnos, desaparecían entre los árboles. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el campamento, escuché una voz. Era baja, un susurro apenas perceptible, pero clara como el agua. «No debiste venir aquí», dijo. Me levanté de un salto, apuntando mi arma a la oscuridad, pero no había nada. Los demás también la escucharon. Nadie dijo nada, pero lo vi en sus rostros. A partir de ese momento, las alucinaciones fueron en aumento. Algunos veían figuras rodeando el campamento, otros oían gritos lejanos, como si alguien estuviera en agonía en algún lugar profundo de la selva. Cada altar que encontrábamos estaba más deteriorado que el anterior, pero los símbolos seguían allí, observándonos, como si contaran nuestra historia. Al 6.º día, ya no era solo la selva la que nos rodeaba. Nos rodeaban ellos, los antiguos, los guardianes de los altares. No hablaban, no se movían demasiado, pero estaban allí. Sabíamos que no nos dejarían salir. Fue en ese momento que entendimos lo que había pasado con las patrullas anteriores. No eran los narcos ni las bandas locales. Era algo más profundo, algo que había estado allí mucho antes que nosotros y que había esperado a que llegáramos. Nos habíamos atrevido a caminar en su tierra sagrada, a interrumpir sus rituales, y ellos querían que lo pagáramos. Nos quedaban pocas opciones. Cada noche, la selva se cerraba más sobre nosotros. Y cada noche, más de nosotros caíamos en la locura. Veíamos a nuestros compañeros caminar hacia los altares, como si fueran atraídos por una fuerza invisible, y no volvían. No podíamos ni siquiera enterrar a los muertos, porque, cuando uno caía, su cuerpo desaparecía al amanecer. El final llegó en silencio, como todo lo demás. Sabía que ya no había escapatoria. Sabía que, de alguna manera, la selva nos había absorbido. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, puedo verlos a mi alrededor. Los guardianes, los antiguos. Están esperando que termine, y después también me llevarán. Si alguna vez alguien encuentra esto, que lo tome como advertencia. No entren en la selva. Los altares no están solos, y lo que vigila desde las sombras nunca se va. No estaba preparado para lo que viviríamos en la selva lacandona. Al principio lo tomé como una misión más, una de esas asignaciones rutinarias que nos llegan de vez en cuando. Había escuchado de la espesura de la selva, de la humedad asfixiante y de la fauna salvaje, pero nada de eso me preocupaba. Después de todo, estábamos entrenados para lidiar con lo imprevisible. Lo que no sabíamos era que esta misión no nos pondría frente a algo salvaje, sino frente a algo imposible. Recuerdo el calor sofocante que nos envolvió tan pronto como bajamos del helicóptero. La selva tenía su propio ritmo, con sonidos que parecían provenir de cada rincón, como si nos estuviera observando desde el primer momento. Desde arriba, las copas de los árboles parecían una alfombra verde infinita, pero una vez dentro, cada paso era una lucha, cada movimiento arrancaba una gota de sudor. Nuestro objetivo era claro: asegurar un punto estratégico para futuras operaciones y mantenerlo bajo vigilancia. Todo empezó una noche después de que una tormenta azotó la selva. El sonido de la lluvia golpeando las hojas era ensordecedor, casi hipnótico, y se mezclaba con el ocasional rugido de los animales. Por momentos, la tormenta parecía querer arrancarnos del suelo con su furia. Al día siguiente, cuando el cielo despejó, el ambiente estaba tenso. Todos lo sentíamos. No era solo el cansancio, había algo más. Nos organizamos para revisar el perímetro, como de costumbre. Fue durante esa revisión cuando lo notamos: huellas frescas alrededor de nuestro campamento. Pero no eran huellas humanas. Al principio no sabíamos qué pensar. No parecían de ningún animal que hubiéramos visto antes. Eran demasiado grandes, con dedos largos y delgados,
como si algo pesado y desconocido hubiera estado rondando en medio de la tormenta. Uno de los muchachos, Torres, fue el primero en señalarlo. «Miren esto», dijo, mientras señalaba la tierra húmeda. «No son de nosotros». Todos nos acercamos. Las huellas eran claras, frescas, marcadas en el barro aún blando por la lluvia reciente. Nos miramos sin decir nada, pero estaba claro lo que pensábamos. ¿Qué carajo había estado caminando cerca de nuestro campamento? Aquella noche fue la primera vez que sentí verdadero miedo desde que había puesto un pie en la selva. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable, y el silencio que se instaló en el campamento era inquietante. Podías escuchar las respiraciones aceleradas de algunos de los muchachos, como si esperaran que en cualquier momento algo surgiera de entre los árboles. Torres no pudo contenerse y durante la cena rompió el silencio. ¿Alguien tiene alguna idea de qué fue lo que dejó esas huellas? Nadie respondió. No porque no quisiéramos hablar, sino porque ninguno tenía una respuesta. Yo, como líder del equipo, sabía que tenía que mantener la calma, pero no podía negar lo evidente. Aquello que nos rodeaba no era algo que hubiéramos enfrentado antes. La segunda noche fue peor. Mientras nos preparábamos para descansar, escuchamos ruidos extraños en la selva. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un jaguar o algún otro depredador común en la región, pero los ruidos no eran naturales. Eran como un arrastre, un roce, algo pesado moviéndose entre la maleza. Las huellas, lo sabíamos, no estaban ahí por casualidad. Durante la guardia me quedé junto a Velázquez. Era uno de los más jóvenes del grupo, pero siempre había demostrado ser confiable. Lo miré de reojo. Su mano estaba tensa sobre el rifle. Sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, intentando descifrar el origen de los ruidos. ¿Lo escuchas? Srenia, me preguntó en voz baja. Asentí, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Sabía que no era un animal, pero tampoco quería sembrar el pánico en el equipo. Al amanecer, las huellas habían vuelto a aparecer, esta vez más cercanas, rodeando el campamento en círculos. Parecían estar estudiándonos, acechándonos. Me acerqué a revisarlas más de cerca y, al hacerlo, algo en mi interior se revolvió. El tamaño de las huellas, las marcas profundas, todo apuntaba a que lo que fuera que había estado allí era grande, y lo más perturbador, inteligente. Velázquez fue el primero en sugerir que nos retiráramos. «Esto no tiene sentido», me dijo. «No estamos aquí para cazar fantasmas, y esto no es natural». Pero abandonar la misión no era una opción. Aún teníamos que asegurar el área, y hasta ese momento, no habíamos enfrentado un peligro directo. Aún así, la tensión crecía entre los muchachos. Cada uno de nosotros podía sentir cómo algo se cerraba lentamente sobre nosotros, como una trampa invisible. Esa tarde, cuando estábamos reorganizando el equipo, ocurrió algo que me marcó para siempre. Mientras Torres y yo revisábamos el equipo de comunicaciones, escuchamos un grito desgarrador proveniente de la selva. Era Velázquez. Corrimos hacia su posición, pero cuando llegamos, solo encontramos su rifle tirado en el suelo y esas malditas huellas alrededor, como si algo lo hubiera arrastrado hacia la espesura. Los demás no querían admitirlo, pero sabíamos que algo más estaba ocurriendo. Torres intentó mantenerse firme, aunque podía ver el miedo en sus ojos. «Tenemos que ir a buscarlo», me dijo. Pero en mi interior sabía que ya no había nada que buscar. Aún así, organizamos una búsqueda. No había forma de dejar a Velázquez atrás sin al menos intentar. Nos adentramos en la selva siguiendo las huellas, pero cuanto más avanzábamos, más confusas se volvían. Parecía como si se multiplicaran, apareciendo en diferentes direcciones, jugando con nosotros. Nunca habíamos visto nada igual. Entonces, la oscuridad comenzó a caer y la sensación de ser observados se volvió insoportable. Esa noche, no pudimos encender una sola lámpara sin sentir que algo se acercaba. El sonido de pasos entre los árboles era constante, y cuando intentábamos localizar su origen, no había nada. Solo esas malditas huellas seguían apareciendo, como si lo que fuera que nos rodeaba quisiera que supiéramos que estaba ahí, acechándonos. Las conversaciones entre el equipo se volvieron escasas. Cada uno de nosotros estaba envuelto en sus propios pensamientos, en el miedo palpable que se había instalado en nuestros cuerpos. Torres, el más cercano a mí, comenzó a hablar sobre lo que había escuchado de los locales antes de la misión. Dicen que en estas selvas hay cosas que no son humanas,
murmuraba en voz baja. Seres antiguos, criaturas que nunca debimos haber perturbado. Al principio, lo ignoré. Pensé que solo eran supersticiones locales, historias contadas para asustar a los forasteros. Pero después de lo que habíamos visto, esas historias empezaban a tener un peso que no podía descartar tan fácilmente. Las huellas no eran de este mundo, y cada noche se acercaban más, como si lo que fuera que nos rodeaba estuviera perdiendo la paciencia. La desaparición de Velázquez había desmoralizado al grupo, pero todavía teníamos una misión que cumplir. Nos quedaba una noche más en la selva antes de que llegara el helicóptero para recogernos, y esa noche, todo cambió. El silencio en el campamento se rompió por un rugido inhumano, un sonido tan profundo que podía sentirse en los huesos. Salí de la tienda con el rifle en mano, listo para lo que fuera que estuviera esperando en la oscuridad. Torres y los otros estaban a mi lado, tensos, esperando que algo emergiera de entre los árboles. Y entonces, lo vimos. No sé cómo describirlo. Era grande, más grande que cualquier animal que hubiera visto en mi vida. Sus ojos brillaban con un destello que parecía absorber la luz misma, y su forma era como si hubiera sido arrancada de las pesadillas más profundas de la humanidad. No era un jaguar, ni un ser humano. Era algo más, algo que no debería existir. Y estaba parado frente a nosotros, inmóvil, pero claramente consciente de nuestra presencia. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Y luego, en un parpadeo, desapareció. No en la forma en que un animal se escabulle entre los árboles, sino como si nunca hubiera estado allí. Pero las huellas seguían, frescas, rodeando el campamento. Cuando el helicóptero finalmente llegó al día siguiente, no hubo palabras. Simplemente recogimos nuestro equipo y nos marchamos. Nadie habló de lo que habíamos visto. Nadie mencionó a Velázquez, ni a las huellas imposibles que habían seguido apareciendo hasta el último momento. Han pasado años desde aquella misión, pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo. Puedo escuchar ese rugido, puedo ver esas huellas en la tierra, y sé que algo nos sigue, esperando el momento adecuado para reclamar lo que dejamos atrás en esa maldita selva. Nunca volvimos a hablar de ello. Pero esas huellas siguen apareciendo en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas. Cosas que, una vez que las encuentras, nunca te dejan en paz. La misión era simple en teoría. Asegurar un puesto avanzado en la selva, unos pocos kilómetros de patrullaje, establecernos durante semanas y luego regresar. Pero las cosas nunca salen como se planean. Nos instalaron en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían interminables. La selva era un muro verde y cerrado, solo interrumpido por los sonidos constantes de animales que rara vez lograba identificar. El sol desaparecía más temprano de lo normal, y las noches eran tan oscuras que hasta las estrellas parecían esconderse. Durante el día, algunos compañeros hacían bromas sobre espíritus y leyendas locales, pero nadie las tomaba en serio, al menos al principio. La primera noche en el campamento fue tranquila, pero había algo extraño. Uno de los compañeros juró haber visto a alguien entre las carpas. No le dimos importancia, era normal que las sombras jugaran trucos en medio de una jungla cerrada como esa. Pero al día siguiente, él no apareció en la formación matutina. Pensamos que quizá se había extraviado, que había salido a patrullar sin informar. Mandamos una búsqueda rápida, pero no encontramos rastro alguno. No había señales de que hubiera abandonado el campamento, solo su mochila y sus cosas, intactas. Al caer la noche, la tensión se apoderó de todos. Sabíamos que algo estaba mal, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Un silencio incómodo se instaló alrededor de las fogatas, y aunque intentamos distraernos con charlas triviales, la atención de todos estaba en las sombras que rodeaban las carpas. «Oye, ¿viste eso?», preguntó uno de los muchachos, señalando hacia la linde del campamento. «¿Qué cosa?». «Una figura allí, caminando entre las carpas». Volteamos todos al mismo tiempo, pero no vimos nada. «Debes estar viendo cosas, la jungla puede hacerte imaginar cosas», respondió otro, intentando restarle importancia. Nos reímos, incómodos. Pero esa noche, el muchacho que había señalado la figura no apareció al día siguiente. Su cama estaba vacía, su equipo en su lugar. No había señales de lucha.
ni de que se hubiera alejado sin previo aviso. Nos dividimos en equipos de búsqueda. 3 hombres, uno tras otro, habían desaparecido sin dejar rastro. No encontramos pisadas, ni huellas que indicaran un enfrentamiento o huida. Simplemente se desvanecían. No puede ser una coincidencia, dijo uno de los superiores en una reunión que organizamos tras el tercer desaparecido. Algo está ocurriendo aquí, y no son meras bromas de la jungla. Se decidió imponer un régimen de guardias más estricto, con patrullajes cada 2 horas. Nadie podía estar solo. Pero las desapariciones continuaron. Cada vez que alguien veía esa figura entre las carpas, al día siguiente faltaba uno más. No sabíamos qué era esa cosa. Algunos decían que era uno de nosotros que había perdido la cabeza. Otros que era un enemigo local aprovechando el terreno para cazarnos uno a uno. Pero cuanto más lo pensábamos, menos sentido tenía. Si fuera un ataque enemigo, habríamos encontrado cuerpos o al menos signos de pelea. Esto era diferente. Era como si algo nos borrara, uno a uno, sin dejar ningún rastro. Los días pasaron y ya no éramos el mismo grupo que llegó a la selva. La tensión nos quebraba por dentro. Dormir era casi imposible. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de las fogatas nos ponía en alerta máxima. Una noche, mientras cumplía mi turno de guardia, lo vi. Estaba de pie, justo entre las carpas, como si me estuviera observando. Era una figura humana, no más alta que cualquiera de nosotros, pero no pude ver su rostro, ni sus detalles. Solo era una silueta. Me quedé helado, sin poder moverme. Sabía lo que significaba, sabía que si lo había visto, el día siguiente no llegaría para mí. «¿Quién está ahí?», grité, con la esperanza de que fuera uno de los muchachos haciendo alguna tontería. Pero no hubo respuesta. La figura no se movió, solo se quedó allí, estática. Desperté al compañero que estaba cerca. «Mira», le dije, pero cuando volvió la vista la figura ya no estaba. No dormí esa noche, ni las que le siguieron. Sabía que me quedaba poco tiempo. Nadie me creyó cuando les conté lo que había visto. «Estás nervioso», decían. Pero ellos también lo habían visto antes, lo notaba en sus ojos. Ninguno lo admitiría en voz alta, por miedo, quizá. Los días siguientes fueron una especie de tortura. Esperaba, en cualquier momento, ser el siguiente en desaparecer. Comencé a notar que otros también estaban al borde del colapso. Algunos se quedaban despiertos toda la noche, mirando en todas direcciones. Los más valientes intentaban ignorar la creciente paranoia, pero la verdad era innegable. Estábamos atrapados en algo mucho más grande que nuestra misión. Los oficiales intentaron mantener el orden, pero la moral estaba por los suelos. Ya no éramos soldados disciplinados, éramos un grupo de hombres quebrados por el miedo, esperando el momento en que cada uno de nosotros sería el siguiente en desaparecer. Un día antes de mi turno de guardia final, escuché a alguien susurrando mi nombre cerca de mi carpa. Sabía que no debía salir, que cualquier intento de confrontar aquello era inútil, pero no pude evitarlo. Salí al exterior con mi arma en alto. La figura estaba de pie, más cerca de lo que jamás la había visto. Era idéntica a la sombra que había vislumbrado noches antes, pero esta vez había algo más. Pude sentir su presencia, fría, como si absorbiera el calor de la noche. «¿Quién eres?», pregunté, pero lo que recibí fue un silencio que parecía resonar en mis huesos. Era como si mi mente intentara aferrarse a cualquier explicación racional, pero esta figura estaba más allá de lo comprensible. Intenté avanzar, pero mi cuerpo se sintió pesado, como si me hubiera clavado al suelo. No podía hacer nada más que mirar, congelado por el pavor. Al día siguiente, cuando desperté, me di cuenta de que había sobrevivido otra noche. No había sido borrado como los demás, pero entonces lo entendí. La figura ya no solo aparecía para desaparecer soldados. Ahora se quedaba. Y yo era el único que quedaba. La última noche en el campamento fue la más oscura que recuerdo. Las hogueras apenas proporcionaban luz. El silencio era absoluto. No había viento, ni insectos, ni sonidos de la selva. Solo estaba yo, y la figura, moviéndose entre las carpas vacías, como una sombra acechante. Sabía lo que debía hacer. No quedaba otra opción. Esa noche tomé mis cosas y me dirigí a los límites del campamento. No había marcha atrás. La selva me envolvió en su silencio mientras caminaba, pero sentía la presencia a mis espaldas, siguiéndome cada paso. Y ahora, aquí estoy, contando esta historia. No sé si alguien creerá lo que ocurrió en ese campamento, pero sé una cosa.
Nunca volveré a la selva lacandona. La figura que caminaba entre las carpas aún está allí, esperando. Y a veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, puedo sentirla de nuevo, moviéndose en las sombras. Cuando me asignaron a Chiapas, sabía que no sería fácil. La selva lacandona tiene algo, una presencia, una atmósfera que te asfixia. Lo notas apenas pones un pie en ella. Al principio piensas que es el calor o la humedad, pero luego te das cuenta de que es más. Algo que te sigue, que está detrás de cada sombra. Había llegado apenas unas semanas antes. Mi entrenamiento no me había preparado para lo que vendría. Nadie te habla de lo que realmente ocurre en las misiones en lugares como este. Estábamos allí supuestamente para controlar a los grupos armados que se movían por la zona, pero pronto nos dimos cuenta de que lo que nos acechaba no era humano. Todo comenzó con sonidos en la noche, gruñidos como animales heridos, pero había algo distinto en ellos, algo que no podíamos identificar. Al principio pensamos que se trataba de jaguares. Esta zona está llena de ellos, pero ninguno de nosotros los había visto ni escuchado tan cerca. ¿Lo escuchas?, me preguntó uno de los muchachos mientras montábamos guardia. Él había crecido en el norte, muy lejos de esta selva, y en su voz había un nerviosismo que no había escuchado antes. Sí, pero seguro es solo un jaguar o algún animal buscando comida, respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba igual de inquieto. Esa primera noche, el gruñido sonó más fuerte, y los otros también lo escucharon. Las sombras comenzaron a moverse más rápido entre los árboles. Recuerdo haber visto algo, una forma oscura, casi humana, que corría en 4 patas. No quise decir nada. No tenía sentido alarmar al grupo sin razón. A medida que avanzaban los días, los sonidos se volvían más constantes. Por las noches, sentíamos que algo nos observaba desde la espesura del manglar. A veces, uno de los compañeros mencionaba haber visto sombras corriendo entre los árboles. Otras veces parecían escuchar voces, susurros que se mezclaban con el viento. ¿Lo viste?, me preguntó otro compañero una noche. Nos quedamos en silencio. Ambos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie quería aceptarlo. Una tarde, mientras preparábamos el campamento cerca de un arroyo que alimentaba el manglar, la situación empeoró. Uno de los soldados, siempre confiado y valiente, desapareció. Lo habíamos visto alejándose solo un momento, buscando algo de leña para la fogata. No lo volvimos a ver. Cuando fuimos a buscarlo, encontramos solo un rastro de huellas que se desvanecían en el lodo del manglar. Ni un sonido, ni un grito. Solo el silencio opresivo de la selva. Decidimos quedarnos juntos después de eso. Nadie se atrevía a separarse más del grupo. Sin embargo, las cosas se volvieron más extrañas. En la segunda noche después de su desaparición, lo escuchamos gritar. Su voz resonó en la distancia, entre los árboles y el lodo. Parecía estar cerca, pero al mismo tiempo era imposible localizarlo. Corrimos hacia donde creíamos haber escuchado el grito, pero lo único que encontramos fue barro y agua estancada. «Es una trampa», dijo uno de los hombres con la respiración agitada. «No deberíamos haber venido aquí. Esta selva está maldita». No pude contradecirlo. Todo se sentía mal, como si estuviéramos siendo conducidos hacia algo que no comprendíamos. Sin embargo, no había opción de retirarse. La misión debía continuar, aunque ya nadie mencionaba los objetivos originales. Ahora se trataba de sobrevivir. El último día antes de que todo se desmoronara, lo vimos. La criatura. Estábamos moviéndonos en formación por una zona pantanosa, tratando de encontrar un lugar elevado para establecer un campamento temporal. El agua nos llegaba hasta las rodillas, y las raíces de los árboles nos hacían tropezar a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos esos gruñidos de nuevo, pero esta vez estaban demasiado cerca. Nos detuvimos, mirando en todas direcciones, pero no había nada. Al menos, no al principio. Luego lo vi. Entre los árboles, al borde del agua, una sombra grande, deforme. Su cuerpo parecía humano, pero su postura era la de un animal, como si estuviera acechando a su presa. Sus ojos, brillando entre las sombras, nos observaban con una inteligencia primitiva pero peligrosa. «¿Qué demonios es eso?», «Swing», susurró alguien a mi lado, pero no tuve tiempo de responder. La criatura se movió, rápido, demasiado rápido para algo de su tamaño. Saltó de un árbol a otro,
desapareciendo y reapareciendo entre la maleza, como si estuviera jugando con nosotros. El caos estalló. Disparos se escucharon, pero no sirvieron de nada. La criatura era demasiado rápida. Corría entre los soldados, arañando y desgarrando con garras que apenas alcanzábamos a ver. Recuerdo sentir un dolor punzante en mi pierna y luego caer al suelo, atrapado en el barro. El resto es borroso. Entre los gritos y los disparos, la criatura desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Cuando el caos cesó, 4 de los nuestros habían desaparecido, arrastrados hacia la oscuridad del manglar. Estuvimos horas buscando, pero no encontramos rastro de ellos. Solo el silencio, el mismo silencio que nos había seguido desde que llegamos. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos sentados, con las armas en la mano, esperando. Sabíamos que no estábamos solos y que la criatura volvería, pero no lo hizo, no esa noche. Al amanecer, decidimos regresar. No podíamos quedarnos más tiempo. El manglar nos había tomado a algunos de los nuestros, y sabíamos que si nos quedábamos, nos tomaría a todos. Mientras nos alejábamos de la zona, volví la vista una vez más hacia el lugar donde había visto a la criatura. Y ahí estaba, observándonos desde lejos, como si supiera que había ganado. Desde entonces, no he vuelto a la selva. Los informes oficiales mencionan las bajas como resultado de un encuentro con fuerzas enemigas, pero yo sé la verdad. Lo que nos acechó en ese manglar no era humano y todavía sigue ahí, esperando su próxima presa.